Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Qué placer saludarlo. Un abrazo para usted y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad a esta hora. Senadora, ayer hablábamos del orden público en el país y era un día cualquiera. No lo tomamos como un día emblemático de situaciones extremas, sino que era un día cualquiera. Y en ese día cualquiera teníamos por lo menos 6 hechos graves de perturbación del orden público. Y entonces uno se pregunta qué pasa con la seguridad en el país, qué pasa con la seguridad democrática. Usted, que es presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, díganos su parecer, por favor. Doctor Fernando, varias cosas. Yo creo que hoy tenemos unas grandes dificultades. Una por el hectareaje de coca y la producción de más cosechas al año. Finalmente, es indiscutible que el narcotráfico es el combustible de las estructuras criminales, con un bloqueo a la posibilidad de fumigar con glifosato, que yo creo que sigue siendo una herramienta fundamental cuando tenemos un hectareaje tan grande. Se han hecho algunos esfuerzos y se ha logrado hacer ataques importantes contra los grupos armados organizados, contra el Clan del Golfo, contra los Pelusos. Los caparros lograron ser desarticulados, pero nosotros hoy tenemos una proliferación de estructuras criminales, todas financiadas con narcotráfico y con minería ilegal. Uno ve que se han dado golpes importantes. Lo de Fabián del ELN fue muy importante. Lo que se logró con Jonier de la FARC, que era el que manejaba el negocio del narcotráfico, uno de los principales cabecillas del narcotráfico en el sur del país, es importante. Pero yo creo que aquí hay varias cosas y las hemos discutido mucho, doctor Fernando. La primera es, nosotros necesitamos más fuerza pública, más inteligencia y más control del territorio. Eso es indiscutible. Nosotros hoy tenemos zonas donde se están presentando grandes dificultades con presencia de estructuras criminales, no solo de Colombia, sino también de otros países. A finales del año pasado yo estuve en Leticia y nos presentaban un cuadro, los miembros de la fuerza pública, donde ya se veía presencia de la familia del norte de Brasil, de estructuras mexicanas, de organizaciones del narcotráfico de muchos países operando acá. El tema de Venezuela sigue siendo un gran problema, porque ellos ya no solo sirven de retaguardia, sino de un gran centro de operaciones. Continuamos con la dificultad con el tema de extinción de dominio, y con usted también lo hemos hablado. Finalmente el tema es el negocio, y mientras ellos sigan teniendo dinero, van a seguir reclutando hombres, van a seguir comprando armas y van a seguir fortaleciéndose. Entonces, bueno, se han hecho esfuerzos, pero indiscutiblemente hoy tenemos unos enormes retos en temas de seguridad. Lo diremos una y otra vez, el narcotráfico es el gran problema de seguridad en el país, no nos cabe ninguna duda. Y el narcotráfico está siendo defendido por la Corte Constitucional, que impide la fumigación con glifosato. ¿Qué hay de esto, senadora? Sí, yo creo que el gobierno o el próximo gobierno van a tener que buscar alguna alternativa, porque uno no entiende la actitud de la Corte. Es que a Colombia le hace más daño el narcotráfico que el glifosato, le hace mucho más daño la coca que el glifosato. Uno no entiende bajo qué principio la Corte permite el uso de glifosato en cultivos lícitos y no lo permite en cultivos ilícitos. Uno no entiende por qué se aducen cosas como el tema medioambiental, cuando está comprobado que hace más daño la tala de bosques para sembrar coca, los precursores químicos para transformar la hoja de coca en el agua, en el suelo, es mucho más dañino que el glifosato, pero uno no entiende a qué le están apostando. El daño a la salud pública que hace el narcotráfico, porque también tenemos que reconocer el grave problema de consumo interno. Entonces, uno dice,
¿Por qué la Corte no entiende que la coca, que el narcotráfico le hace más daño a Colombia que el glifosato en todos los frentes, en el frente ambiental, en el frente de salud pública, en el frente económico, en el frente de estabilidad como nación? Pero no, la verdad, doctor Fernando, uno no entiende las razones de la Corte para oponerse a la fumigación cuando tenemos un país inundado de coca. Y ahora la Corte exige que se haga consulta que comprenda a todas las personas que están en las zonas interesadas o comprometidas con el narcotráfico. ¿A quién se le ocurre que se le pregunte a alguien que se está enriqueciendo con una fuente de negocios indeficiente? ¿A quién se le ocurre que se le pregunte a esas personas si quieren que eso se combata y se acabe o si prefieren seguir como vienen? Así es, doctor Fernando, es ilógico que usted en una zona donde hay cultivos de coca le pregunten si quieren que se la fumiguen o no. Eso no tiene ninguna lógica, pero además uno se pregunta dónde está la protección de temas fundamentales de la vida de los colombianos. ¿Dónde está la protección que ellos aducen al medio ambiente cuando se sabe que por cada hectárea de coca tienen que talar 1,5 hectáreas de árboles, cuando uno sabe que los precursores químicos contaminan las fuentes de agua y los suelos? ¿Y dónde está la protección de la sociedad en general? Es que el narcotráfico finalmente financia a los criminales, es un problema, genera un problema muy grave de salud pública. Entonces, uno no entiende a qué le juega la Corte, cada vez pone más trabas y pone requisitos más absurdos que lo que hacen es atar a los gobiernos para poder combatir este grave delito. Senadora, y viene las elecciones presidenciales en las que Colombia tendrá que decidir cuál va a ser el futuro del país en manos del próximo mandatario, y no vemos campañas firmes en cuanto a entender que el problema de seguridad en el país, en la lucha contra el narcotráfico, es un asunto de seguridad nacional que no debiera descansar sobre otra rama del poder público, sino muy por el contrario ser de trato preferente por parte del presidente de la República y ejecutar los planes y programas que sean necesarios para derrotar el narcotráfico y no seguir en esto, porque lo que uno ve es que un gran porcentaje de esos candidatos a la presidencia, por una parte dicen sí a la legalización de las drogas y por otra parte dicen, bueno, hay que respetar lo que diga la Corte porque pues ¿qué hacemos? No hay otra salida. No, yo creo que aquí se tiene que buscar alguna salida, sea la que sea, un referendo, una gran campaña, pero aquí la Corte va a tener que entender que el problema del narcotráfico es un problema muy grave en Colombia, que es la fuente de financiación del terrorismo, de las estructuras criminales. Mire, el problema hoy en las ciudades, y no solo en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales, es el bendito narcotráfico, es el tema del microtráfico, que se alimenta de las grandes estructuras de crimen organizado, porque cuando uno le dice a la gente microtráfico, piensa que es una cosa menor, sin tener en cuenta lo que implica en rentas diarias, una olla de vicio para una estructura criminal, en un municipio, en un barrio de una ciudad, y cómo ellos operan bajo una sombrilla de otras grandes estructuras criminales con las que hay una relación directa. Nadie puede ocultar eso, nadie puede ocultar que ese es el gran problema y que para poder combatir al narcotráfico se tiene que hacer un combate a toda la cadena de narcotráfico, y cuando uno dice a toda, es a los cultivos, es a la transformación, es a la distribución, es a los delitos conexos, es al lavado de activos. Uno no puede escoger qué parte de la cadena combate, tiene que combatir toda la cadena y se tiene que hacer con firmeza y se tiene que hacer con todas, óigase bien, con todas las herramientas legítimas que tiene el Estado. Senadora, usted vería ayer el primer debate que se hizo entre los candidatos a la presidencia de la República. Qué escaso tiempo y qué poca energía le dedicaron a este tema del narcotráfico y de la inseguridad. Hablaron mucho de la corrupción, hablaron mucho de temas económicos, hablaron mucho de otras cosas,
pero de esto muy poco, y muy poca decisión para enfrentar a la Corte Constitucional y para demostrarle al país que el gran problema es el narcotráfico. ¿Por qué? El narcotráfico no puede volverse paisaje, doctor Fernando, y uno no puede tapar el sol con un dedo. El narcotráfico sigue siendo el gran problema y el gran combustible de la criminalidad en Colombia. ¿A uno qué le preocupa? A uno le preocupa la indolencia de la Corte frente a las implicaciones del narcotráfico. A uno le preocupa que muchas veces el país se somete a la moda o a la influencia de lo que viene pasando en el mundo, cuando la realidad es que independientemente de la política global, que ojalá fuera una política mucho más agresiva, concertada contra el narcotráfico, uno ve que en los países está muy al vaivén de quien los gobierne. Este es un problema muy serio para Colombia, este es un problema no superado y este es un problema que debería ser una política de Estado y no de gobierno, porque el tema del narcotráfico es tan grave que no debería moverse la política estructural contra el narcotráfico al vaivén o al capricho del gobierno de turno. Pues nos encanta oírla a usted decir estas cosas que nadie más dice, porque Ave María, si estamos de prudentes y de cuidadosos con el tema del narcotráfico y qué poco se lo menciona y qué poco se proponen el uso de las herramientas indispensables para darlo por terminado. Mientras tengamos narcotráfico no vamos a tener seguridad, no vamos a tener desarrollo económico, no vamos a tener nada. El narcotráfico es el gran enemigo de todas las cosas positivas que puede haber en el país, senadora. Y eso... Así es, doctor Fernando, y nunca vamos a acabar completamente con las estructuras criminales si no acabamos con la renta. No cabe ninguna duda. Mientras esa renta exista, mientras los narcotraficantes sean los dueños de medio país. Ayer decía el candidato de la Colombia Humana, decía que el narcotráfico se ha tomado a Colombia y que hay que combatir el narcotráfico, y él qué poco hace por eso y qué poco dice sobre ese particular. Uno no entiende, senadora, es una condescendencia, no sé si condescendencia o resignación frente al tema del narcotráfico, pero mientras eso exista no tenemos solución. Y además, doctor Fernando, también hay una gran complicidad por parte de muchos partidos políticos que votan de manera favorable proyectos que buscan legalizar los cultivos ilícitos, que buscan entorpecer las herramientas para combatir los cultivos ilícitos y que permanentemente están torpedeando iniciativas como la fumigación con glifosato o todo lo que pretende darnos la posibilidad de ser mucho más asertivos en el combate. Uno también ve sectores de la rama judicial que ya ni siquiera quieren permitirnos la erradicación manual forzosa. Ya ni siquiera eso, a sabiendas de que esa fumigación manual forzosa deja como resultado que todos los años tengamos más narcotráfico, tengamos más sembrados y tengamos más producción de cocaína. Entonces, ni siquiera eso, ellos buscan proteger esos cultivos ilícitos y finalmente con eso están protegiendo las estructuras criminales del país. Bueno, senadora, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y cómo nos felicitamos de encontrarla tan asertiva y tan resuelta como siempre ha sido usted, para atacar los grandes problemas nacionales y especialmente este problema capital que es el del narcotráfico. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, y no podemos dar ni un paso atrás. Y no importa lo que esté de moda, no importa de qué estén hablando, nosotros tenemos que continuar generando presión para que podamos acabar de una vez por todas con este flagelo. Así será. La
presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, la doctora Claudia, estaba con nosotros en la hora de la verdad. La senadora Paola Holguín. Perdón, Paola, porque es que vamos a hablar de la doctora Claudia en un minuto y me anticipé al tema mentalmente. Le pido excusas a la doctora Paola. La doctora Paola siempre asertiva, siempre clara, siempre valerosa, siempre resuelta. Y apuntándole a un tema, doctor Fernando, muy cierto. Aquí hay un problema que empieza porque algunos legisladores protegen el derecho que tienen los ancestrales, los campesinos y demás a cultivar coca, como si eso fuera un derecho. O sea, ¿quién dijo que no tenía derecho a cometer delitos? Pero bueno, hay gente en el Congreso de la República que cree que hay derechos a cometer delitos. Y el más grave de todos. Y el más grave, sí, señor. El más peligroso, el más dañino de todos los delitos, que es el narcotráfico. Bueno.